Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Más conocida como la ley de la amnistía. ¿Quién la hace la paga? Bueno, ese es el espíritu de la ley que hoy se ha aprobado en el Pleno del Congreso. ¿Quién la hace la paga? No. No si puede cobrársela. Y es lo que aplaude la mitad del Congreso de los Diputados, la bancada socialista fingiendo virtud donde solo hay necesidad. Esta vez sí, a la segunda, después de que Carles Puigdemont consumara su chantaje, el Pleno del Congreso ha aprobado la ley de la amnistía. Aún le queda un largo recorrido parlamentario, porque viajará al Senado y allí el PP, con su mayoría absoluta, le aplicará unos somníferos para retrasar en lo posible que se consume lo que considera una ignominia. Pero eso no evitará que allá por mayo, coincidiendo con las elecciones de Cataluña, el fugitivo quizás deje de serlo y regrese el Lord de multitudes. Es una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el conflicto, y esto lo hemos querido dejar siempre muy claro. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero, así es como se ha pagado el primer plazo de la factura de la investidura de Pedro Sánchez, y solo de la investidura. Porque hace unas horas, al disolver sin encomendarse a nadie el Parlamento, Pere Aragonés ha evidenciado que no hay ningún pacto para la estabilidad. Este era solo el precio de la investidura, para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno. La legislatura luego se reiniciará, pero después del 12 de mayo. Tras las elecciones catalanas, y después de una nueva negociación con los partidos independentistas, que en campaña le habrán prometido a su electorado nuevos pasos en pos de la independencia. Ahora, por de pronto, esa ley suprema tan fundamental para que el gobierno gobierne, que son los presupuestos generales del Estado, han sido metidos en un cajón. ¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez decía que el gobernante que no consiga aprobar sus presupuestos tiene que ir a elecciones? Ahora ha cambiado también de opinión al respecto. Miren, me hago cargo de que es muy manido, pero no queda mal aquella maldición churchilliana. A Sánchez le dieron a elegir entre el deshonor y el desgobierno. Ha elegido el deshonor y pronto tendrá el desgobierno. De hecho, ya. Hoy, de hecho, ocurrió algo tremendamente significativo. Los independentistas no se mostraron aliviados o agradecidos por la aprobación de la ley de la amnistía. Se han mostrado triunfales e irredentos y desafiantes. Y de hecho los de Junts y los de Esquerra se han dado un muy significativo abrazo en el patio del Congreso ante los periodistas, como en los días salvajes del Procés, en que todos ellos caminaban juntos. Míriam Nogueras es una mujer radiante, que se ha presentado ante los periodistas no ya con nuevas aspiraciones, sino con las facturas en la mano. Ahora dice, y nadie la ha desmentido, el referéndum es parte del acuerdo de Junts con los socialistas y es lo que ahora toca cobrarse. Es evidente que nosotros tenemos el referéndum recogido en el acuerdo que alcanzamos en noviembre con el Partido Socialista. Veremos, nuestra prioridad es Cataluña, lo era, lo es y lo será. Dirán los cínicos, al menos hoy nos ha hablado de la corrupción y del caso Koldo. Bueno, es que no hay en el caso Koldo una transacción tan vil como la que hoy se ha ejecutado. No hay operación que degrade más la vida pública que el canje de impunidad por apoyo parlamentario. De ahí que con toda justicia se considera esto un acto de corrupción política. Porque se trata de una ley no a medida del delincuente, escrita por el delincuente. No un traje a medida, sino una especie de licra que se va adaptando a la medida exacta de la situación procesal de Carles Puigdemont. Y eso es lo que explica su tortuoso itinerario parlamentario y que haya tenido que salir a la segunda, después de regresar a la comisión. Es la primera ley que se recuerda que sale aprobada en comisión y luego la tumban en el Pleno, los mismos que la aprobaron en la comisión. ¿Por qué? Porque hubo que corregirla para que anularan las decisiones judiciales nuevas que se iban produciendo. Pero es que además esta ley de amnistía hace la más perversa pedagogía respecto del delito.
tanto que impugna por completo todas y cada una de las proclamas que el gobierno haya hecho sobre Ábalos, sobre Koldo y sobre lo que esté por venir. ¿Quién la hace la paga? No, excepto si puede cobrarlo. La sesión ha ofrecido el impagable espectáculo de ver cómo Sumar votaba a favor no de perdonar, no de indultar, sino de extinguir los delitos de corruptos y borrar la malversación de su historial delictivo, como si nunca hubiera ocurrido. Ya ven cuál es la coherencia de las proclamas de Yolanda Díaz contra la corrupción. Ella propone prohibir los indultos de los corruptos, pero a partir de ahora, después de haber extinguido los delitos de corrupción de aquellos cuyos votos necesita para ser vicepresidenta. En esto, desde luego, no se diferencia en nada a Pedro Sánchez. Que ya es raro. Ya han escuchado a Francina Armengol cómo se llama la ley, ¿no? Una cosa infinita, ¿no? De esta lengua de trapo. Ya es raro que, tratándose la amnistía de un hito para el reencuentro, de una ley para refundar la convivencia y de una marca para los historiadores, ya es raro que no haya querido decir Yolanda Díaz ni palabra sobre ella. Al menos para que las actas del Congreso recojan su discurso y queden registradas sus palabras para la historia. Más raro aún es que ni siquiera Pedro Sánchez haya querido figurar en la sesión que rubricará su legado a las generaciones catalanas del futuro. Cuenta hoy en El Español el cronista Daniel Ramírez, conocido por el oyente de Onda Cero. Cuenta esto. Félix Bolaños recomendó la amnistía como el gran referente mundial. Y aparte de él, no han asistido a su aprobación en el Congreso más que 5 compañeros del Consejo de Ministros. Solo 3 eran de su partido: Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y María Jesús Montero. Sí estaba en su escaño Pedro Sánchez, pero no ha querido intervenir. Y a su lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de luto riguroso, de negro. ¿Cuánta timidez para retratarse ante la historia? Alguien se ha hablado, alguien. Ha hablado Pachi López. Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Y sí ha subido a la tribuna Alberto Núñez Feijóo y ha señalado la gran elipsis de este debate: que Sánchez no quisiera presumir de virtud y que se quedara rumiando su necesidad en el escaño. También ha querido Feijóo acordarse, felicitar al verdadero impulsor de esta ley, que con toda justicia debería llamarse Ley Puigdemont o Ley Boye, por no hurtarle la gloria de la posteridad al esforzado abogado del forajido. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del gobierno. Y esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del gobierno. No hay más. No hay absolutamente más. Por eso, ustedes lo han aceptado todo. Y si dentro de un mes le piden otra cosa o le piden lo contrario, también lo harán. Bueno, si el señor Puigdemont quiere. Claro que les pedirán más. El problema es que ya lo han aceptado todo. Como tú has entregado la pieza más valiosa, que es aquella que otorga impunidad y el reingreso en la vida civil y política de los delincuentes que permanecían fugados, entre ellos Carles Puigdemont, ¿qué es lo que ahora puedes entregar? Cuando además una campaña precisamente se caracteriza por promesas de máximos. Y la carrera que van a iniciar ahora hasta el 12 de mayo Esquerra Republicana y Junts va a ser a ver quién es más independentista y quién promete que va a conseguir sacarle más a Pedro Sánchez de la sociedad inevitable que mantienen con él. Porque sin ellos Pedro Sánchez no podría ser presidente. Amnistía aprobada y ya porque los presupuestos generales del Estado duermen en un cajón. Lo cual demuestra que esta legislatura es un mecanismo de extorsión perpetua. Y que el de la ley de la amnistía, era el pago más oneroso, porque es el que concedía la llave de la Moncloa, pero no el único. Digamos, por decirlo en la jerga inmobiliaria, pues de eso se trata, que hoy lo que se han pagado son las arras de la Moncloa.